Este tema de Dios sabe cómo van a acabar las cosas, Dios sabe cómo va a acabar. Lo voy a compartir porque meditando en esta porción que nos toca escudriñar hoy, resulta que Dios le da una palabra a Pablo y uno dice, bueno, entonces pues si ya le dijo que no tema, que no tenga cuidado, ¿cómo es posible que acaba de recibir esa palabra en la noche y afuera en el día lo quiere matar? Entonces, pero no, cuando uno recibe una palabra uno tiene que poner su confianza en Dios. En el libro de Lamentaciones, voy a tocar algunos textos antes de que vayamos al libro de Hechos, para que tengamos una introducción y sepamos. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 22, dice así: por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, dice otra porción. Así que por la misericordia de Dios, porque todos nos equivocamos, todos fallamos. Pablo se había equivocado y estaba enfrentándose a gente que estaba equivocada. Sin embargo, hay que ser pacientes. Vamos a ser pacientes. En el libro de Jeremías, rápidamente quiero que vaya a Jeremías, capítulo 17, versículo 9, porque a veces, como les decía yo, a veces decimos, no, gracias a Dios, yo no, están equivocados todos los del frente, menos yo. Y no, porque mire lo que dice la palabra. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más de todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, ni nosotros mismos conocemos. Porque a veces decimos, no, a mí en mi corazón hay esto. Yo en mi corazón tengo que hacer esto. Pero a veces nuestro corazón es, ¿cómo? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque podemos pensar como esta gente que vamos a ver ahí, hermano, en su corazón estaba querer agradar a Dios. Pablo, antes de que conociera, que tuviera un encuentro con Cristo, en su corazón estaba agradar a Dios. Perseguía a los cristianos porque pensaba que estaba agradando a Dios. Ahorita vamos a ver que estos hombres, los judíos, 40 hombres, imagínense, hacen un juramento, se ponen a ayunar, ¿y saben cuál era su objetivo? La muerte de Pablo. Ahora, ¿por qué haces eso? Porque amo a Dios. Y hay muchas cosas que hacemos nosotros y pensamos que amamos a Dios, porque hacemos nuestro propio evangelio, amamos a Dios. Si amamos a Dios, Jesucristo dijo: el que me ama, guarda mis. A ver, el que me ama, guarda mis. O sea, no crear nuestro propio evangelio, porque nuestro corazón es de Él. Dice, si quién lo conocerá, dice el versículo 10: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno. Y eso es lo que me preocupa, porque finalmente nos podemos dejar engañar por los impulsos de nuestro corazón, aunque Dios no lo apruebe, aunque la palabra no lo diga. Pero dice que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, y cada uno va a darle según su camino, según los frutos de su. O sea, en eso, hermano, no hay engaño. Nos podemos engañar que creemos que estamos sirviendo a Dios. Esos 40 hombres que vamos a leer en el libro de los Hechos, vamos a ver que su anhelo, el deseo de su corazón era agradar a Dios. Pero imagínense, para agradar a Dios tenían que matar a Pablo y se habían juramentado. ¿Ha oído ustedes esos que dicen verdad de Dios, cito libro? Y luego le cambiaron y dijeron verdad de los cito libro. Pero lo hacen porque quieren agradar a Dios o quieren
piensan que diciendo eso, ¿verdad? De Diosito lindo, piensan que con eso pues ya están bien delante de Dios. Sin embargo, hay muchas cosas que en nuestro corazón tenemos que examinarlo a la luz de las Escrituras, no en el sentir de nuestro corazón, porque en el sentir de nuestro corazón hay tantas cosas que nos pueden engañar. Platicando con un varón me decía, es que yo creo que Dios a mí me dio, imagínense el argumento, anda de infiel con su esposa y en su anhelo de defenderse dice, es que yo creo que yo tengo dos corazones porque amo a las dos. Está bueno eso, dice que yo siento amor por una y siento amor por la otra. Digo, engañoso es el corazón más que todas las, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo lo conozco, yo escudriño la mente de los corazones. Y dice, sin lugar a duda, dice, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus, eso es inevitable. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón. Cada uno, dice el apóstol Pablo, hablando de la participación de la cena del Señor, cada uno pruébese así. Dejemos de andar probando a otros. Pruébese así. ¿Cómo está delante de Dios? Pruébese así mismo. Olvídese de los demás. Pruébese así mismo. Porque, hermanos, es sumamente importante que haya el corazón. Vamos al Salmo 37:4 rápidamente. Salmo 37:4. Nuestro corazón se tiene que deleitar en Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. A ver, nuestro corazón es engañoso, pero cuando tu delicia es Dios, cuando tu delicia es hacer su voluntad, no te son gravosos sus mandamientos, sino que te deleitas en hacerlo. ¿Sabes una cosa? Dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque tú te deleitas en su voluntad. Hay muchos planes, y yo le digo, hermano, Dios no está, ahora sí, Dios no se aparta de que hagamos planes, pero escuche bien esto, pero muchos de los planes que hacemos no se va a cumplir su propósito. A ver, recuerde esto, con esto vamos a terminar al final, pero recuerde esto. Dios no se enoja que hagamos planes, que tengamos propósitos, pero al final de todo se va a cumplir su propósito, sus planes. Eso yo quiero que lo entiendan. O sea, usted dice, entonces no voy a hacer planes, puede hacerlos, pero por eso decimos, Dios sabe cómo va a llegar las cosas, porque al final su propósito se va. A ver, ustedes ven que le dijo Pablo cuando Dios se encuentra con Pablo, o Dios atrae a Pablo y le dice, yo te voy a llevar delante de reyes a testificar, y te envío a los gentiles y a los judíos al último les digo, ahorita lo vamos a ver, a los judíos. ¿Sabes qué? Pablo dice, espérame Señor, primero a los judíos, luego si quieres mándame a los reyes y al último a los gentiles. Esos son sus planes de Pablo, pero al final Dios lo deja, dice, bueno, quieres hacer las cosas de tu manera, está bien, vas a sufrir, porque cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera, eso es lo que nos ganamos. ¿Sí? Eso es lo que nos ganamos, cada uno. Pero al final sí se va a hacer la voluntad de Dios. Por eso, ahora sí quiero que vaya al libro de Hechos, capítulo 23, Hechos 23, por favor, pásenle. Hechos 23, capítulo 23, versículo 11. Recuerde esto, es sumamente importante que vean lo que la Biblia dice. Primero, vamos a ir al primer punto que dice, Dios te da una palabra. Qué importante es eso, que la palabra que Dios nos da gobierne nuestra vida. Dice que, el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo,
Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Se da cuenta todo el esfuerzo que Pablo había hecho para querer testificarle a los judíos, y le dice: bueno, sufriste, reconociste, te rendiste por fin, Pablo. ¿Sabes qué? Así como has querido testificar en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Y la palabra ten ánimo. Ten ánimo. Cuando Dios te da una palabra, uno dice: wow, no sé si usted la ha pasado. Yo recuerdo, recién me convierto a Cristo. Y yo le decía al Señor: no, hombre, antes yo que no era tu hijo tenía yo bendiciones, ahora mucho más. Y todo me sucede todo lo contrario, empiezo a ir a declive, va para abajo. Y un día en mi desesperación, que ya no sabiendo qué hacer, agarro la Biblia y digo: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa esto a mí? Enfermo, mi esposa, mi hijo, sin economía. Y yo decía: ¿qué hago? Y finalmente Dios sana a mi hijo, sana a mi esposa, y Dios me provee, pero yo quería hacerla de toda mi manera. Esa noche yo recuerdo, agarré la Biblia y la abrí, y me apareció Josué 1:9. Josué 1:9 fue el texto que leí. Hoy me lo sé de memoria, pero en ese momento yo era recién convertido, no sabía ni qué es capítulo, ni qué es versículo, nada de eso. Y cuando leo la Biblia encuentro, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo a donde quiera que fueres. Y cuando recibí esa palabra, cobré ánimo y dije: bueno, Señor, si tú estás conmigo, me basta eso. Y solté todo y dije: descanso en ti. Pero uno dice en ese momento, al rato: hijo, pero me van a venir a cobrar, o voy a tener que suplir esto, voy a tener que hacer, ¿cómo le hago? Y quiere uno volver a hacer las cosas a su manera. Pablo, miren, dice que el Señor se le apareció en la noche siguiente, se le presentó al Señor y le dijo: ten ánimo. Ahora, si le digo ten ánimo, ¿por qué? ¿Cuál era la condición de Pablo? Estaba desanimado, quizás depresivo, pensando: la regué, me equivoqué, Dios me mandó a los gentiles, yo a fuerza vine a los judíos, ahora aquí están las consecuencias, perdón, qué sé yo. Estaba en una noche, cuando usted tiene crisis, no sé si se pone a pensar todo lo que pudo haber hecho y que dónde se equivocó, todo eso. ¿Sí le pasa o solamente a mí me pasa? Sí, yo creo que sí, va. Me pongo a pensar: y si yo no hubiera hecho este compromiso, si no hubiera tomado esta decisión, ¿por qué lo hice así? Ya me equivoqué. Y empieza. Entonces Pablo estaba así, y en ese momento se le aparece, dice que se le presentó el Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. Se le presentó el Señor Jesús y le dijo: ten ánimo, Pablo. ¿Cómo necesita uno esa palabra? Y que te diga tu nombre, que te diga: yo estoy contigo. A ver, el Señor Jesús nos dijo en Mateo 28:20, dice, a ver, ¿cómo nos dijo? Nos dice, no nos tiene que olvidar esa promesa. A ver, Mateo 28:20 dice: he aquí, bueno, dice desde antes, dice que vayamos, que enseñemos todas las naciones, que prediquemos el evangelio, que le enseñemos todas las cosas. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, esa es una palabra que Dios te da, te dejó ahí claro: hoy está contigo todos los días, en todo lugar, en todo momento, porque Él vive en nosotros. Aunque a veces sentimos que Él no está con nosotros, ¿está con nosotros, sí o no? Sí, ¿va? A ver, quiero que vayas al libro de Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice así, escuche bien eso: todos los momentos críticos tienes que recordar una palabra que Dios te dio, una palabra que está en tu corazón, y que Dios es fiel a esa promesa. Dice que no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Dice, mira lo que dice Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. ¿Sí estamos ahí? Siempre, a ver, subraya la palabra siempre. ¿Siempre qué? Siempre
Te he mandado a hacer cosas. Tú crees, tú obedeces, porque yo siempre te voy a ayudar. Siempre te sustentaré. A veces pareciera que ya se me acabaron las fuerzas, que no te... y de pronto Dios se glorifica y de la forma más inusual Dios te provee. Yo les recuerdo que eso se los he comentado, pero recuerdo que un día estaba yo preocupadísimo porque mi esposa me dijo, Pedro, y si los domingos dejamos de hacer pan, nos vamos a la iglesia. Y le dije, no, ¿qué iglesia? Ni que nada. Yo tengo que pagar el horno. Habíamos sacado un horno grande de 12 charolas, lo había sacado a crédito, me había atrasado en los pagos. Y le digo, si quieres ver tú, yo voy a echarle ganas, voy a trabajar. Y me dice mi esposa, mi amor, confía en Dios. Digo, si confiando estoy, pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No es cierto, eso no lo dice la Biblia. Entonces, pues yo dije, le voy a echar ganas. Y entonces me dice, descansa, mira, vamos a la iglesia. Me convenció, al final vamos a la iglesia. Le digo, mañana yo tengo que pagarle al señor del horno. Me había atrasado algunos pagos. Y le digo, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Dios me proveyó de una manera de verdad sorprendente. Había venido un hermano de Puerto Rico. Un hermano de Puerto Rico había venido. Al final, cuando nos saludamos, me pone un rollito en la mano. Dice, bendición de Dios, siervo, bendición de Dios. Y le digo, amén, hermano, gracias, oré por ello, lo recibí muy bien. Cuando llegué a mi casa, rápidamente abrí la bolsita. Era un rollito de dólares. ¡Aleluya! De dólares. Y cuando abro el cuento, en ese entonces estaba a 12.50 el dólar. A 12.50 estaba el dólar. Ya sabrán qué tiempo les estoy hablando. Bueno, a 12.50 cuando cuento, digo, no, pues puedo pagar mi horno y me queda todavía. Pero mañana temprano viene el señor del horno. Tempranito me cayó porque pensó que me escaparía yo. Entonces, 7 de la mañana ya estaba a la puerta. 7 de la mañana. Y me dice, es que señor, yo vengo a cobrarle porque la verdad, dice, usted hace pan. Si se le queda el pan, tiene que comer. Yo trabajo fierro. Si hago un trabajo, dice, aunque se me quede el trabajo ahí, ¿cómo? No, dice, yo necesito para comer. Y le digo, mire, sí le voy a pagar, pero ¿qué cree? Déjeme que cambie mis dólares. Imagínense, así hasta como hablando de la... Déjeme que cambie mis dólares, porque mire, ya que vaya yo y usted viene y sí le pago, todo, ya de una vez. Y así fue. Fui y cambié mis dólares y me sobró, de verdad me sobró, le pagué al Señor y me sobró para nosotros todavía. Entonces, Dios dice, no te dejaré, no te desampararé. Ahí está, ¿sí o no? Dice, en Hebreos 13:5 dice lo que le estoy diciendo. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, fíjense lo que dice, contento con lo que tenéis. ¿Cuándo? ¿Qué tienes ahora? A lo mejor piensas que te faltan muchas cosas, porque siempre estamos, ay, cómo me gustaría eso. Si has vivido sin eso, ¿sí o no? Sí. Como me acuerdo, yo le decía, ay, me hace falta una computadora. Cuando yo tengo una computadora voy a ser un predicador, pero tengo la computadora y no es cierto. Sí, son herramientas que te sirven, sí. Pero eso no es lo que te va a hacer que sea diferente. Si tú le das buen uso, te va a sacar buen provecho. Pero si no, eso mismo te puede perder. Entonces no. Hay muchas cosas que no nos hacen falta. Pensamos que nos hacen falta. Si hemos subsistido, hemos vivido bien sin ello. ¿No dice ahí? Contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora. Con lo que tienes ahora. Disfrútalo, sé contento. Hay gente que no tiene lo que tienes, ¿o no? Hay gente que no tiene.
Imagínate, yo les decía que mi pastor nos fuimos a misionar por allá por Oaxaca, la sierra de Oaxaca, y andando caminando con ese barro amarillo. Llevamos zapatos de gamuza que se le descose los zapatos. Y le amarró el cuco y allá andábamos bien, pero cuando venimos acá, imagínense cómo iba a andar con el zapato amarrado con el cuco. No, lo quitó y caminaba y hacía así. Iba arrastrando su. Dice, no, es que me da pena. Y dice, ay, Dios mío, ¿por qué esto? Yo ahora tengo que ir a completarme para comprarme unos zapatos. Y pasamos ahí donde está ahora de las bonateras, que se llama la mera esquina, atrás de la parroquia. Monateras, creo que se llama esa tienda ahora. Antes era blanco, tiendas blanco. Y entonces resulta que allí estaba un señor en una cajita que no tenía pies y estaba cantando con una guitarra: solo Dios hace al hombre feliz, ta, 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 solo Dios. Y dice mi pastor: mira, me estoy fijando que mis zapatos, él no tiene pies. Y está cantando que solo Dios hace al hombre sin pies. Y así pasa a veces nosotros. Estamos quejándonos por algo que pensamos que nos falta, cuando realmente tenemos lo que otros no tienen. ¿Sí me entienden? Pero nosotros tenemos que recordar esto: no temas, porque yo estoy contigo. Hay gente que tiene cosas materiales, no tienen a Dios. Se van a morir y se van a ir a la paila. Y tú, aunque no tengas cosas materiales, partes de este mundo y te vas al cielo. Imagínate. Por eso dice, yo estoy contigo. Ahora, ese con, nosotros lo cambiamos a hoy. Imagínense, dice, yo estoy en ti. Él no está con nosotros. ¿En dónde está? En mí. Él vive en nosotros. Él no solamente está con nosotros, Él vive en nosotros. Por eso dice, no desmayes. ¿No le dijo eso a Pablo? Porque a todos nos pasa, a todos, no solamente a uno. No se condene porque, ay, no sé qué me pasa, estaré muy carnal porque yo estoy desconfiado de Dios. No, a todos nos pasa. Pero el Señor se le apareció y le dijo, no temas. Y aquí dice, no temas porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada, y vencerán los que contienden contigo. ¿Había gente contendiendo con Pablo? Pero imagínense, nada más por un momento, miren, la palabra que Dios le da, y ahorita lo vamos más adelante, pero 40 hombres se juramentan y maldicen, dice, porque quieren que muera Pablo. Sin embargo, cuando sale Pablo a la medianoche, sale con 470 hombres, 470 soldados. Ahorita lo vemos. 470 soldados. ¿Cómo tocaban 40 hombres a Pablo? Dios dice, yo estoy contigo, yo te voy a guardar. Si yo te dije que vas a ir a testificar a Roma, pues vas a morir acá. Así que anímate. Porque cuando Dios dice que Él está con nosotros, Él está con nosotros. No lo dudes. Aunque a veces sientes que ya no tienes fuerzas. Mira, vamos al Salmo 146. 146, quiero que lo veas, hermano. Salmo 146. Versículo 5 al 7, vamos a leer, escucha bien lo que dice. Bienaventurado, y así tiene que usted decir. Si ya Dios le dio una palabra, ¿cómo se considera usted? ¿Quién le da esa palabra? Dios. ¿Quién le habló? Dios. Y si Él dice que estoy contigo, ¿está con nosotros, sí o no? Dice, bienaventurado o dichoso, esa palabra bienaventurado siempre le voy a decir, quiere decir 3 veces dichoso o feliz. Dice, dichoso, feliz, aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Dice, el cual hizo, mira, su poder está grande, dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay,
que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan al hambriento. Jehová liberta a los cautivos. Él está con nosotros. Él es escudo alrededor de nosotros. Entonces tenemos que confiar en eso. Por eso nos llama bienaventurados, hermanos. No nos desanimemos. Todos pasamos el momento. Aún Abraham, que es el padre de la fe, cuando se vio una crisis, dudó, como decimos acá, se achicopaló, se desanimó. Mire, vamos a ver Génesis 15:1. Génesis 15:1. Recuerde que Abraham Dios le da la promesa desde Génesis 12, le dice, ¿sabes qué, Abraham? Dice, deja tu parentela. Dice, yo te voy a hacer una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y uno dice, wow, qué padre, pero en el caminar no funcionaron las cosas como Abraham quería, sino como Dios quería. Ahora, eso le causó desánimo y dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Grande será tu galardón. Pero hermanos, aún con esa palabra, uno duda. Si le ha pasado que recibes una palabra, se emociona, no sé, a veces en una enseñanza, algo nos ministra a Dios en particular. Yo siempre les digo, no se lleve toda la enseñanza, pero esté atento. Una palabra bastaría para que uno se vaya gozoso, contento, porque esa palabra te invita, te establece en el propósito de Dios. Pero luego que recibes esa palabra, como que enfrentas lo contrario. Es ahí donde hay que caminar con fe. Imagínense, Abraham recibe la palabra de que iba a ser una nación grande, que iba a ser padre de multitudes. Y resulta que sale ahí y no tiene nada. Y eso lo desanima, porque año con año lo mismo. Lo desanima. Sin embargo, Dios se le presenta y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, uno tiene que abrazar esa palabra. ¿Por qué saco esto? Recuerden, la noche en que Pablo estaba en su crisis, se le aparece el Señor y ¿qué le dijo? No temas. No temas. Ahora, lo más malo que uno puede hacer es recibes la palabra y después de que recibes la palabra no entendiste, le estás pidiendo bendición. Hay muchas cosas que Dios ya nos ha dado y resulta que estamos pidiendo lo que ya Dios nos ha dado. A ver, salvación ya tenemos. ¿Cuántos de aquí son salvos? Amén. Bueno. Entonces, si somos salvos, a ver, bendición ya tenemos. ¿Y por qué le pedimos que Dios nos bendiga? Es más, mandamos al Señor, bendice a fulano, Señor. No, bendice a tú. Si hay necesidad de salud, de sanidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pedirle al Señor que nos sane? Ya nos sanó. Estamos sanos. Entonces, ¿qué hay que hacer con un enfermo? Hay que enviar la palabra. En el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Enviar la palabra, eso es lo que tenemos que hacer, la palabra, porque es la palabra la que nos tiene que sustentar. Miren, vamos al libro de Génesis, a ver, déjenme ver, Génesis 28, el versículo 14. Quiero que vean la palabra que Dios le da a Jacob. Vean la palabra que Dios le da a Jacob. Porque cuando usted recibe una palabra, hermanos, tiene que abrazar esa palabra, tiene que creerla. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué es eso? Es una palabra que Dios le está dando a Jacob en un momento difícil. El huyendo, recuerden que había engañado a su papá, le había robado la primogenitura a su hermano
Entonces iba huyendo, iba desconsolado porque abandonó sus padres, su familia, todo. Y ahí en ese lugar, él se acuesta, pone como cabecera una piedra, y ahí tiene una revelación y Dios le habla y le dice: tu descendencia en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le da palabra. ¿Y sabe qué es lo que me impacta? Dice en el versículo 16 y 17, dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera de la señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto, y escuchen bien, aquí está lo que quiero que vea usted. Terrible, había recibido una palabra, Dios le había hablado, le había bendecido, y miren lo que dice. Recuerde esto, dice: hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo. A ver, Dios le había dicho que estaba con él, ¿sí o no? Sí. Y dice: si fuere Dios conmigo. Qué terrible que nosotros recibimos una palabra y luego decimos: ay Señor, no sé por qué no me bendice. ¿Qué es bendición? La palabra que Dios te da. El bien que Dios dice acerca de ti, eso es bendición. Siempre les he dicho eso: si alguien se para y te dice, o te abraza y te dice, yo te bendigo, no te bendigo en nada. ¿Estamos? ¿Qué es bendecir? Hablar bien. Cuando una persona dice, por ejemplo, te va a ir bien en tu negocio, no te desanimes, Dios está contigo, Él va a traer abundantes clientes, Él va a proveer todo lo que tú necesitas. ¿Qué estoy haciendo? Aunque nunca diga te bendiga. Entonces, del versículo que le estaba hablando, a ver, del versículo 15, dice: aquí yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que fueres, volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué estaba haciendo ahí Dios? Bendiciendo la vida de Jacob. Aunque no dice la palabra te bendigo. ¿Qué estaba haciendo? Bendiciendo. El bien que Dios tenía para él se lo estaba dando. Y después Jacob dice: ay, si tú estuvieras conmigo. Mire, me impacta eso porque dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de pan, Jehová será mío. A veces hay cristianos que hacen: ay, si Dios me provee, si Dios hace esto que le estoy pidiendo, entonces Él va a ser mi Dios. De todas maneras, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él no deja de ser Dios. Y Él ya nos ha bendecido. Él dijo: yo estoy contigo. Ten contentamiento con lo que tienes ahora. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Contigo voy a estar siempre. Yo vivo en ti, tú eres templo mío. Entonces no tenemos que dudar. Esa palabra la recibió Pablo y tenía que estar tranquilo. Sin embargo, regresamos a Hechos 23. Vea, porque esto yo quiero que entiendan, es muy importante. Lo siguiente es cómo Dios frustra los planes de los hombres, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Pese a la palabra que Dios te da, pese a la palabra que tú has creído, va a haber contratiempos, va a haber ataques del enemigo. Mire, dice el versículo 15, no, 12, perdón, versículo 12. Escuchen bien lo que dice. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado. Vean, la palabra que Dios le dio a Pablo, ahora hay un ataque contra eso, porque la fe es precisamente eso. ¿Vas a aplicar lo que Dios te dijo o nada más lo vas a aprender? Ese es un problema. Mucha gente aprende Biblia, sabe Biblia, no lo aplica. No se trata de que aprendamos Biblia, se trata de que apliquemos esta famosa frase. ¿Qué aprendimos y cómo lo aplicamos?
Tenemos que traer un oído para oír. A ver, oído para oír, corazón para creer y rarezas para hacernos bolas. No, a ver, ¿cómo? Voluntad para hacer. ¿Cómo rápido se nos olvida? Yo dije, no, ya se les quedó. A ver, oídos para oír, corazón para creer y voluntad para hacer. ¿Ok? Eso debemos de tenerlo en cuenta. Porque, hermano, una palabra sin eso no sirve de nada. Hay gente que ni siquiera está dispuesto a oír la palabra, menos creerla y menos hacerla. Entonces, primero, tengo que venir con un oído para oír, con un corazón para creer y con voluntad para hacer. Bien, se les queda, por favor. Aquí es importante porque al día siguiente, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. ¿Quién será quien se mueve ahí? ¿Por qué se levanta eso? Siempre que Dios te da una palabra. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? Dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Pero luego vinieron las aves de los cielos y se comieron la semilla. A ver si entiende eso. ¿Qué es lo que quieren las aves de los cielos? Devorar. No es otra cosa sino espíritus, demonios que se quieren comer esa palabra que Dios te ha dado. Dios la siembra, pero depende de nosotros. ¿Qué se necesita para que una semilla pueda germinar y crecer y dar fruto? A ver, ¿qué se necesita? Un ambiente propicio. Un ambiente propicio. Porque podemos tener la semilla. Si yo tiro una semilla acá en el piso, no va a pasar nada. Ahora, si yo la tiro en la tierra, llueve, viene el sol y se crece ambiente propicio. ¿Saben qué? Esa semilla germina, crece y va a dar. Entonces, no basta con la semilla, porque a veces nos digo, yo quiero una palabra. Como me acuerdo, un pastor en un diciembre, y les he comentado, creo que de pronto el Señor me da una palabra para un pastor. Le digo, mira, el Señor me dice esto, y le doy la palabra. Le digo, dice el Señor que tú llegando a tu casa, tu papá te va a decir esto. Y yo le doy eso y me impacta porque después me dice el hermano, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué? Justamente lo que me dijiste me pasó. Llegué a la casa y cierto, mi papá estaba ahí, ¿no? Mi papá no vive acá. Y me dijo justamente lo que tú me dijiste. ¿Por qué? Digo, es porque el Espíritu de Dios se mueve y te da la palabra. Pero para esto, como él vio que se cumplió, siempre me decía, Pedro, gracias por esa palabra, gracias. Buena bendición. Digo que al siguiente año nos volvemos a reunir en diciembre los pastores. Y yo oro por otros pastores, pero no oro por él. Y al final viene y me dice, no, Pedro, quiero que tú me des una palabra. Y digo, ¿qué crees? No te voy a dar nada. No, pero ¿por qué no? Digo, porque no me ha dado nada el Señor. ¿Y cómo voy a andar inventando algo? Si no me da, pues no te voy a dar nada. Y se molestó y le dijo, no, es que oraste por otros y por mí no oraste. Sí, pues yo no tengo que darte nada. El Señor es el que nos da la palabra. Entonces, tome en cuenta esto. Siempre que Dios te da una palabra, el enemigo va a levantar algo que te quiera robar esa palabra. Y por eso muchos, dice que unas semillas cayeron en el camino, no creció porque su duración fue corta, había tierra dura, si nació, duró poco tiempo, otra nació entre espinos. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra. Y la semilla que cae en buena tierra, una produce al 30, 60 y al 100. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver que la palabra de la semilla, la palabra de la semilla de Dios, esa palabra que caiga en buena tierra. Por eso hay que creer. Oídos por oír, y hay que creer esa palabra, y luego hay que hacer para que se vea el fruto. Ok, eso es muy importante. En este caso se levantaron ellos
y dice la palabra que Pablo estaba prisionero. Estos hombres eran 40, quiero que vean el versículo 13. ¿Cuántos eran? 40, subrayen eso, 40. Los cuales fueron los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Qué tremendo, y así estaban sirviendo, creyendo que servían a Dios. Dice: a no buscar nada hasta que hayamos dado muerte. O sea, se habían juramentado y proclamaron ayuno, cosa que a veces los cristianos le hacemos. ¿Cuántos ayunaron esta semana? Desayunamos. Si les pregunto cuántos desayunamos, todos. No, pero ¿cuántos ayunaron? No. Son ejercicios espirituales que tenemos que hacer. Yo les animo a que lo hagan. Primero, porque es un ejercicio espiritual. Segundo, ¿sabía usted que nuestro cuerpo le hace bien que ayunemos? Se desintoxica. Eso de los médicos, dice. ¿No ve usted que hay médicos que incluso cuando van a operar a alguien, lo primero que dicen: ¿sabes qué? Te vienes en ayunas. Así que yo les invito a que ayunen. No les impongo, no les digo tal día te toca, porque no es así. Les invito a que hagan ese ejercicio espiritual, que ayunen, pero no de esta manera. Ayunen que sea una ofrenda al Señor. Esta gente se había propuesto a no comer, imagínense, a juramentarse bajo maldición y a no comer, para darle de muerte a Pablo, y pensando que eso era todo a Dios. Por eso dice aquí: ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que lo traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Imagínense esta gente. ¿Sabían ustedes que no tenían miedo de enfrentarse al imperio romano? ¿Cómo se había librado Pablo? Él dijo: ¿sabías que yo soy ciudadano romano? Y cuando alguien mataba a un ciudadano romano, se enfrentaba a la justicia del romano. Pues ellos no temieron. Ellos decían: vamos a buscar la manera, antes de que llegue al concilio lo matamos, hombre. 40 personas, jurándose, ayunando, todo. Ahora, vean, más el hijo, aquí quiero que vean por qué les decía yo la vez pasada que estaba en casa Pablo, porque dice: el hijo de una hermana de Pablo. ¿Qué cosa era de él? De Pablo es su sobrino. Su sobrino. Pero no dice la Biblia su sobrino, dice el hijo de la hermana de Pablo. Oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Vean cómo Dios empieza a obrar. Como Dios frustra, por eso es el segundo punto. Dios frustra los planes de los hombres. Porque si ya Dios dio una palabra, el hombre, el diablo se levantará, pero Dios siempre cumplirá su propósito. Aunque pareciera que uno dice: pero ¿y dónde está Dios? Me acuerdo mucho, y aquí me voy a quemar al año, porque decía que cuando pasó una crisis bien difícil, estaba un momento difícil, casi que te iban a encerrar, ¿verdad? Y uno podría preguntar: ¿y dónde está Dios? Ahí se manifestó Dios, aunque no a nuestra manera, ¿no? Que hubiésemos querido que nos hubieran dicho: gracias, muchacho, qué bien que vienes del cielo, anda, a ver. No. Pero Dios va a frustrar los planes de los hombres y va a cumplir su propósito. Aquí lo hizo. Ahora, podía haberlo librado. ¿Por qué, si Dios tiene todo el poder, por qué no lo hizo como lo hizo con el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan cómo lo hizo con el apóstol Pedro? Estaba durmiendo en medio de los guardias, envió un ángel, lo sacó, rompió las cadenas, lo sacó fuera, Pedrito. Y aquí no. Aquí hace que su sobrino de Pablo, se entere y él entre en la fortaleza. Pero ahí empieza a ver cómo un muchacho va a entrar a la fortaleza. Y Dios abre las puertas. Y dice que le habla, le comunica a Pedro, dice lo que había tramado. Y Pablo le dice en el versículo 17, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y él, entonces tomándolo, le llevó al tribuno y le dijo:
el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablar. Entonces el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio para que como que van a inquirir alguna cosa más ciertas y cercana a él. Pero tú no lo creas, no les creas, porque más de 40 hombres de los que le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno, despedido al joven, mandándole que a nadie le dijese lo que había dado aviso a él de esto. Y llamando a dos centuriones, yo quiero que vea aquí la respuesta. Por favor. Me dice que llamándolos, el centurión a dos mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche. A ver, ¿cuál es la hora tercera de la noche? ¿Alguien? Rápido. 3 de la mañana. 9 de la noche. Porque recuerden que empieza la primera hora de la noche, ¿qué es? A las 6. La tercera hora es a las 9 de la noche. Mire, a las 9 de la noche dice 200 soldados. 200 soldados. O sea, 2 centuriones con sus respectivos soldados. 200 soldados. 72 jinetes y 200 lanceros. A ver, haga la cuenta. 200 soldados. 272. ¿Serían cuánto? 400. 9 de la noche Pablo va a salir. Son 40 sus enemigos. Pero Dios pone ¿cuántos? 472, si somos matemáticos. 472. O sea, el diablo mueve a 40 y Dios se lo multiplica y dice. Y los otros son expertos, son soldados. Los otros son nada más, ahora sí, instrumentos del enemigo, pero no son soldados. Y sale tranquilamente, dice, y que preparasen cabalgaduras y poniendo a Pablo lo llevasen a salvo a Félix el gobernador. Se lo llevan a una autoridad superior. Vean cómo Dios frustra los planes de los hombres. Los hombres querían matar a Pablo. Dios se valió de un joven para que diera el mensaje al tribuno, y él ordena que lo saquen con 472 soldados cuidando a Pablo. ¿Cómo le podían dañar? No podían dañar. Eso es lo que hace Dios. Les digo, y es soberano, no hace todas las cosas igual, porque cuando libró a Pedro, lo sacó con un ángel de la cárcel. Ahora no. Ahora lo saca con soldados, con gente que sabía manejar las lanzas, desde ahí con lanceros que fuesen hasta Cesarea. Ahora, y escribió una carta. Esta carta es algo oficial dentro del gobierno romano. Sin embargo, Lucas nos expone aquí lo que escribió ¿cómo se llama? Ay, se me va el que ordenó a los. ¿Se me fue? No. Bueno, vamos a ver. Le escribe esa carta y dice aquí: Claudio, versículo 26, estoy leyendo, dice: Claudio y Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. O sea, Claudio era el que estaba mandando esta carta. Dice: salud. A este hombre aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré. Vean cómo los políticos, como todo político, trata de quedar bien con sus superiores. No dijo, me lo trajeron, lo querían matar. No. Le dice: a este hombre aprendido por los judíos que iban a ellos a matar, yo lo libré, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, lo llevé al concilio de ellos, y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito
tenían digno de muerte o de prisión. ¿Eso era cierto? No es cierto, porque eso era una mentira que él estaba escribiendo. Resulta que él, si lo quería golpear, lo mataron. ¿Se acuerdan que había mandado encierro, átenlo con correas y golpearlo hasta que muera? Sin embargo, aquí políticamente él dice: yo lo libré, ahí te lo mando. Vean lo que hace la política, por eso todo eso nunca confiemos, eso es sucio. Dice en el versículo 31: los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era. Habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahora, escuchen bien, a mí me impacta, porque Pablo, trabajando, afanándose, ¿sabe cuánto tiempo estuvo en Cesarea Pablo preso? 2 años. Y dice que lo tuvo ahí en el último, si usted ve en la última parte, dice, lo custodiaban en el pretorio de Herodes. Según la historia, el pretorio de Herodes estaba a la orilla del mar. O sea, 2 años Pablo de vacaciones en la playa con soldados. Y uno dice: qué padre, ¿no? Pero ahí es donde viene esto: no proveas para la carne. Porque imagínate, 2 años paralizados, sí descansando, sí con guardia, sí en un lugar bonito porque estaba en la playa. Pero ¿sabe una cosa? Ministerialmente estaba truncando lo que Dios le podía mandar. En 2 años, ¿qué más se puede hacer? 2 años. Podía haber predicado para que otras iglesias se levantaran. Por eso no proveamos para la carne. El plan de Dios lo truncamos, lo echamos a perder cuando los seres humanos proveemos para la carne. Quiero que vaya al libro de Romanos rápidamente. Vamos a ver que la Biblia dice: no proveas. Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice, ya estamos ahí, Romanos 13. Dice: andemos como de día honestamente, no con glotonería, borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos. Escuchen bien lo que dice: vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para qué. No proveáis para los deseos de la carne. Es cierto, Dios sabe cómo va a acabar, Dios te va a respaldar, pero no proveas para los deseos de la carne, porque vas a truncar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ojalá fuéramos obedientes, pero muchas veces nosotros le hacemos caso a la carne y ponemos tropiezo y estorbamos. Mira, Pablo, ¿qué le decía al Señor? A ver, vamos a verlo. Es Hechos 9, 15 y 16. Perdón, es 9, 15 y 16. 9, 15 y 16. Quiero que lo vean. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién tenía que ir primero? A los gentiles. Ahora, los segundos eran reyes y los terceros los hijos de Israel. ¿Qué hizo Pablo? Invirtió. Y es cuando uno se hace sabio en su propia opinión, provee uno para la carne. Sí, Dios dice, pero yo me imagino que es más importante los de Israel. Iba a un lugar, y ¿a dónde iba? A la sinagoga. Llegó a Jerusalén y dijo: no subas a Jerusalén, yo voy a ir, porque yo tengo que predicarle a los judíos. ¿Qué es eso? Proveerle a la carne. Y a consecuencia de esos 2 años estuvo parado Pablo en Cesarea. Ahora, ¿Dios sabe cómo va a acabar? Sí, pero el problema es que proveen para la carne. No importa que tenga una palabra, no importa que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero si le provee la carne, eso es un obstáculo. Veamos un caso muy notorio en la Biblia, el de Sansón. ¿Han leído la historia de Sansón? A ver, quiero que vean en el libro de Jueces, capítulo 13, desde su nacimiento, Sansón es un niño
que es concebido por la voluntad del Padre, lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice Jueces 13, 24 y 25. Dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Vean cómo este joven, o este niño, perdón, Sansón, Dios le da un ministerio. Sin embargo, Sansón empieza a proveer para la carne. No les voy a leer todo porque si no, no terminamos, pero vaya rápidamente a Jueces 16, 17. Jueces 16, 17. Usted lo lee en su casa, a partir del 17 en adelante, pero vamos a leer la vez 17, al 20, dice, descubrió pues todo su corazón y le dijo, está hablando de Dalila, nunca en mi cabeza llegó navaja. Empieza a jugar con ella, y dice, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Estaba jugando. Usted lea la historia y estaba jugando. Le mentía, le decía, no, es que si me atan, que no, es que si me amarran. Y estaba jugando. Pero llega el momento que le dice realmente a la mujer cuál era lo que le daba la fuerza, y pierde la fuerza. Y vean, el que provee para la carne, aunque Dios cumpla su propósito, va a truncar la carrera, el propósito de Dios. Vean, brínquense unos versículos, por favor, al versículo 20 y 21. Quiero que vean. Y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti. Perdón, le dijo Dalila a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Cuando uno provee para la carne, se está jugando con el propósito de Dios. Y cuando despiertes, dice que despertó y ya Jehová se había apartado. Quiero que vean esto. Mas los filisteos le echaron mano, miren la condición que termina por estar jugando con el propósito de Dios. Le sacaron los. Wow, está duro esto, hermano. Por eso no provean la carne. Sí, Dios va a cumplir su propósito. ¿Sabes cuál es el propósito de Sansón? Destruir a los filisteos para darle libertad a los judíos. A últimas dice, ahorita vamos a ver, que mata a muchos filisteos. Ese era el propósito de la vida de Sansón. Sin embargo, por haber provisto para la carne, vean cómo terminó. Dice ahí, se lo llevaron de Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la. Por estar jugando con la carne, proveer para la carne, ¿saben qué? Ese ministerio tan poderoso donde la unción de Dios se manifestaba, imagínense, podía destruir los leones con la quijada de un asno, podía matarlos. Era tanta la unción, podía destruir a los filisteos de una tremenda. Sin embargo, aquí ahora lo veían como un animal, ahí sin ojos y haciendo lo que girara para afuera. Vean, lo dice ahí en la cárcel, con cadenas para que moliese como un animal también. Proveer para la carne nos va a hacer daño, no importa que tengamos la unción. Por eso Pablo termina 2 años en la playa, bonito, sí, con guardias en la playa, pero truncando el ministerio. Todo cuando proveemos para la carne, pues eso es lo que Pablo le decía. El Señor le decía, no subas a Jerusalén. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué le dijo? Voy a Jerusalén. Y ahí lo encarcelaron, y ahí lo apresaron. Y 2 años estuvo en Cesarea. 2 años, imagínense. No dice bonito porque estaba en la playa, estaba con guaruras, sí, pero parado durante 2 años. Entonces, hermanos, tenemos que meditar. Proveer para la carne es algo que te daña. Mire, vamos a leerlo de 1 de Juan, capítulo 2. Vean lo que dice. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no. A ver, 1 de Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino, aunque pareciera que es bueno, a ver, es algo que es de la carne, y la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Así que, hermanos, no proveamos. Por más que usted diga, oh, yo voy a hacer esto, pregúntese, ¿es del Espíritu o es de la carne? ¿Qué estamos haciendo? Eso tiene usted que preguntarse. Por eso aquí decimos, no proveas para la carne. Y ahora, el riesgo es para todos. Pablo, un hombre espiritual, ¿proveyó para la carne? Sí, proveyó para la carne, pero dice la palabra, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Si regresa al Salmo 135, habíamos leído el Salmo 135, ¿qué? 137. Salmo 137, habíamos leído el 4, ahora leemos el 5. ¿Qué tenemos que hacer para no proveer para la carne? Encomienda a Jehová todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si le leo en la nueva versión internacional, me gustó la nueva versión internacional, que dice, pídele dirección a Dios, ¿qué camino tomar? Pídele dirección a Dios, ¿qué camino tomar? No hagas las cosas a tu manera, porque cuando lo hacemos a nuestra manera, estamos proveyendo a la carne. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Pero si nosotros queremos tomar decisiones, ¿en qué vamos a hacer? ¿Salmo qué? Salmo 137, 5. No me diga. Salmo 37, 5. No, dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierde mi ¿Cómo? tu diestra. Salmo 37. ¿Sí? No, 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Sí, es que yo dije 137, perdón. Ah, 37. 37, sí, hermano. 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino. Habíamos leído el 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Leamos, les dije el 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él. Ya eso es lo que tenemos que hacer. Vamos rápidamente a otro texto porque ya vamos a terminar. Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Encomiéndalo, reconócelo. Dice, miren, ese texto dice, reconócelo. ¿Qué dice? Reconócelo en todos tus caminos. Toda decisión que vayas a tomar, reconócelo. Y Él va a enderezar tus veredas. Cuando vayamos a tomar decisiones, porque una de las cosas es que nosotros hacemos las cosas de nuestra manera, aunque pareciera bueno, resulta que estamos proveyendo para la carne. No proveas para la carne. No proveas para la carne. Es bien importante. El último texto que quiero que leamos, Apocalipsis 19:6. Miren lo que dice. Apocalipsis 19:16. Dice así. Dice, en la túnica, a la altura del muslo, perdón, estoy leyendo otra versión. Dice, y en su vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es fácil decirlo, pero ahora aplicar nuestra vida, que Él sea el Rey. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Rey? Aquel que tiene la autoridad, aquel que gobierna, aquel que dice lo que se tiene que hacer. No le inventemos, porque imagínense, Pablo lo decía como nosotros: tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Y decía el Señor, ve a los gentiles, no Señor, a los judíos. No subas a Jerusalén, no Señor, nadie va a predicar como yo, voy a Jerusalén. Y terminó en la cárcel, y terminó golpeado. Lo libró el Señor porque el Señor tenía un propósito, porque el Señor quería llevarlo a Roma. Dice,
así es como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Pero muchas cosas se atrasaron por proveer para la carne. No proveamos, no le demos lugar a la carne. Mejor seamos atentos, prestemos nuestro oído. ¿Qué es lo que Dios dice? Cada uno tiene un llamado en particular, cada uno. Dios le ministrará, le hablará. Haga lo que Dios le ha dicho. No invente, no le añada. Haga lo que Dios le ha dicho. Pablo le dijo al Señor: ve a los gentiles, luego irás a los reyes, y al último puedes ir a los judíos. Y dice Pablo: no, primero a los judíos, después a los reyes y al último a los gentiles. Y dijo: no, esa es tu manera, esa es mi manera. Y a última se los llevó a Roma. Todos nos equivocamos. Sí, Pablo se equivocó, hermano. ¿Sí? Así que, bueno, póngase de pie. Espero que les sirva estos puntos. Recuérdenlos. Ahí están en la palabra. Ahí véanlos, por favor. Véanlos y recuerden. No nada más digamos: Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es porque debe de ser nuestro Dios. Amén. Vamos a decir, oramos a Dios. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos.